porque las primerizas tienen una duración de celo media de 48 horas, mientras que una multípara, la duración de celo dura alrededor de 72 horas. Entonces, la ovulación ocurre en momentos diferentes y por lo tanto no podemos tratar las inseminaciones de la misma manera. Tiene que haber un protocolo para inseminar a las primerizas, un protocolo para inseminar a las multíparas y bueno, esto se repasa ya sea también si es técnica tradicional, cervical, cuidar mucho la higiene. Muy bienvenidos a Porcicast, una línea directa con los principales referentes de la industria porcina. Yo soy Laura Batista, su anfitriona, y el día de hoy tengo el gran placer de presentar a la doctora Marina López Rosas, que además de todo es una gran amiga y hemos desarrollado una amistad muy interesante que ya platicaremos durante la grabación. La doctora Marina López Rosas estudió en la Universidad Autónoma del Estado de México, es veterinaria. Posteriormente va a la Universidad de Buenos Aires, donde hace un diplomado en podología equina. Sigue su camino de aprender y estudiar, que la caracteriza siempre, y va a la Universidad Austral de Chile, donde hace una estancia del Hospital Clínico Veterinario. Y posteriormente decide seguir su camino hacia España, donde hace un máster con la Universidad Complutense de Zaragoza y también de Lleida. La experiencia de la doctora Marina López Rosas empieza en Estados Unidos, donde es directora del área de producción con Smithfield Foods. Después pasa a ser directora de un centro de inseminación artificial para IPORT en República Dominicana y por Caribe. Después decide trabajar en la empresa Cubus, donde es asesor técnica de las cuentas más importantes de esa empresa. Posteriormente pasa a ser coordinadora del Centro de Inseminación Artificial de Grupo Jorge, uno de los grupos más grandes e importantes de España. Y el día de hoy la doctora Marina López ha decidido compartir con el resto del mundo todo su conocimiento y es asesora independiente en reproducción para toda la industria porcina mundial. Marina, muy bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es verdaderamente un placer tenerte el día de hoy con nosotros. Hola Laura, pues el gusto es mío, el orgullo es mío de compartir este escenario contigo. Como bien has dicho, una amistad muy bonita que tenemos y pues que sepas que eres una gran profesional que yo admiro mucho, que yo sigo tus pasos y que estoy encantada de poder participar aquí con CerdoCast. Gracias por la invitación y bueno, pues gracias por esta introducción que diste tan bonita, que he hecho un recorrido y así que me considero ciudadana del mundo como tú. Así que aquí andamos, encantada de la vida de poder compartir un poquito de lo que he aprendido. Perfecto. Marina, el tema que vamos hoy a tratar, y sé que para nuestra audiencia va a ser súper importante, es los fallos reproductivos, pero ligados a lo que serían las dosis seminales, el impacto que justamente el manejo de estas dosis de todos estos centros de inseminación artificial, la importancia que tienen en la producción porcina. Entonces, quisiera que nos hables de lo que serían los puntos críticos, que es lo que tú ves en los centros de inseminación artificial. Todavía, como tú sabes, en Latinoamérica nos falta mucho todavía esa cultura de tener todos nuestros sementales en un buen centro de inseminación artificial. Así que platícanos, por favor, Marina, qué es lo importante, cómo lo manejas tú. Pues mira, efectivamente, los fallos reproductivos, antes que nos adentremos a los posibles fallos que pudieran haber desde un centro de inseminación o un CTG, como se llaman en Latinoamérica, yo quisiera que cuando esté un asesor o un veterinario o alguien que esté aprendiendo en el sector porcino, no nos vayamos con esta visión de túnel, de decir el fallo reproductivo, irnos directamente a echar culpa a las dosis seminales. Antes de eso hay un gran abanico de posibilidades de fallos y yo creo que lo dividiría en dos grandes grupos. El patológico, que serían virales, que como tu experta del PIRS, pudieran ser otros virus como Auyeski, en México el problema de ojo azul,
circovirus, en fin, una cantidad de virus que pueden afectar problemas reproductivos. Y no nos podemos olvidar también de bacterias que afectan, también pueden causar reabsorción embrionaria, como es el caso de la leptospira. Entonces, cuando no hay un control de plagas, de roedores en este caso, es muy probable que haya leptospira o si no se está aplicando correctamente un plan vacunal. Y también hay un gran olvidado, que son las micotoxinas, que se nos olvida hacer analíticas en el alimento o si hay algún elemento orgánico en contacto con los animales. Es ideal hacer un control de micotoxinas porque aunque no se estén comiendo, por ejemplo, una paja, pues pudiera venir la contaminación en este elemento orgánico, que ahora aquí en Europa por el tema de bienestar animal, pues los animales están o en serrín o en paja. Entonces nos olvidamos que esos elementos también pueden ser un contaminante. Entonces, esa es el parte patológica que pudiera ser un problema reproductivo. Y si estamos seguros que no va por ahí, entonces yo los invitaría a ver otros 4 puntos que pudieran ser no patológicos. El punto número 1 que yo creo que afecta a nuestro querido Latinoamérica son las instalaciones. Lau, no me dejarás mentir que desgraciadamente no hay una inversión o reinversión en las granjas. Se olvidan de dar mantenimiento a los pisos, a los slats, y todo esto pues causa problemas en el aparato locomotor de la cerda, les hacen grietas en las pezuñas, esto causa dolor, todas estas liberaciones de hormonas que son liberadas por el cortisol pues también afecta a las fertilidades, a los nacidos totales, porque también hay procesos febriles de estas infecciones en las patas de las cerdas. Entonces, no nos olvidemos de eso, de instalaciones, de ventilación, de reparar techos, si hay goteras, si hay el rayo de sol directamente quemando a los animales, revisar el agua, el caudal, cuántos litros están circulando, si está el agua fresca, si está el agua disponible 24 horas, que no esté caliente. En fin, esa parte de instalación es muy, muy importante que a veces damos por hecho que están bien y que es un factor que yo veo en Latinoamérica importante, no en todas las granjas, pero pudiéramos decir que en gran parte de Latinoamérica. Queremos los resultados del primer mundo, pero sin invertir como es aquí, ¿no? De ventilación y aislamiento. Entonces, bueno, pues que sepamos que si no estamos invirtiendo en las instalaciones, pues no podemos tener los números que promete una casa genética. Y bueno, otro de los puntos sería el personal, que es una situación que pasa a nivel global, que no tenemos suficiente personal o que hay rotación de personal y que pues hay que estar formando constantemente y sobre todo motivando, ¿no? Para que este personal esté revisando los celos, que esté en el momento de inseminación adecuado, que estén haciendo una inseminación con higiene y bueno, y ya por último, ahora sí yo creo que miraríamos los CTGs o los centros de inseminación, en donde es verdad que pudiera haber algún error de a lo mejor algún técnico al momento de hacer la dilución del semen y que pudiera haber a lo mejor algún choque térmico. Pues ¿cómo evitamos esto? Pues, a ver, nosotros en granja no estamos conscientes de lo que nos llega, la temperatura a la que estuvo el trayecto, a lo mejor estas dosis seminales. Entonces hay muchos factores que necesitamos saber. Podemos mandar un data logger para analizar la temperatura del semen y también evaluar con un tercero las dosis que nos llegan a granja para que sepamos con qué calidad estamos contando. Me parece súper bien que lo hayas dividido en estos diferentes, vamos a llamarle compartimentos, Marina, porque muchas veces, como dices tú, fallos reproductivos y nos vamos directo con el semen y a ti te toca vivirlo mucho porque vas por muchas partes del mundo. Justamente esta parte de las instalaciones que se está volviendo tan importante, no le dábamos esa importancia porque hoy, como dices tú, si yo trabajo con una buena genética, si trabajo con un buen centro de inseminación, y no sigo o no estoy obteniendo lo que veo o que vi cuando visitamos otros países. Entonces, tendemos todavía a no darle esa importancia a lo que tú acabas de decir, sobre todo de instalaciones. Yo creo que cada vez estamos viendo que en Latinoamérica vamos a tener que cambiar de forma importante
cómo ofrecerle un buen medio ambiente, todo lo que tú nos acabas de mencionar, que no es tampoco patológico, porque también luego a tomar exámenes o le echamos la culpa al PIRS, o bueno, vamos a buscar otros 3 o 4 bacterias o virus reproductivo y tarde o temprano, pues como tú lo has dicho, no vemos los resultados. Tú sabes bien que últimamente hemos tenido una alta mortalidad en hembras que no se debe a patógenos, sino justamente a lo que nos acabas de comentar, ese tipo de pisos donde las hembras se lesionan y entonces tenemos un montón de problemas muy serios. Entonces has tocado un punto sensible, muy importante, y ojalá que todos quienes nos están escuchando, quienes no tengan todas estas condiciones que tú nos acabas de mencionar, pues entrar a la granja con otra visión, ¿no? No con la visión nada más de problemas veterinarios, problemas patógenos, sino también esto que nos acabas de decir tú, que tarde o temprano vamos a tener que cambiar, ¿no? Para que realmente podamos lograr esos resultados que nos platican y que a veces uno dice, bueno, pues es que son allá, pero yo creo que son muy alcanzables. Tú conoces granjas también en Latinoamérica que están logrando estos resultados, pero que también están conjuntando todo lo que tú nos estás platicando en este momento. Entonces, has tocado un tema que es delicado, vamos a decir, porque muchas veces los porcicultores que también nos escuchan aquí, pues que nada más queda un poquito, no nada más como pensando, pero no qué puedo hacer, cómo lo puedo resolver. Así que ha sido excelente que abras esta plática con estos puntos. Yéndonos a esto ya, Marina, entonces, sobre todo los centros de inseminación artificial, ¿nos puedes platicar justamente, lo acabas de bien decir, muchos de nosotros nos recibimos con Logger nuestras dosis, entonces, desde ahí, platícanos cómo haces todo este proceso, cómo recomiendas que hagamos, perdón, todo este proceso que debemos nosotros hacer, que debemos nosotros cuidar para cambiar esos criterios que tenemos para con nuestras dosis de semen. Ok, pues primero yo creo que la comunicación con el centro de transferencia que nos surte el semen, preguntar el diluyente que están utilizando por informarse si es un diluyente de mediana, larga o extra larga duración, preguntarles también de las analíticas que les realicen a sus sementales, que lo ideal es que hagan semanalmente analíticas de PIRS y bueno, las que hagan el resto de enfermedades que estén revisando dependiendo del país en el que estén. Y una vez revisado esta parte, que nos aseguremos que el centro está operando correctamente, podemos pedir que cuando nos envíen nuestras dosis, que si son por mensajería, pues a lo mejor un logger desechable o un reloj de temperaturas máximas y mínimas, pues por asegurarnos en qué temperatura varió todo este trayecto desde el momento en que salió del centro de inseminación hasta que lo recibimos. La otra es, pues, si la empresa tiene un reparto privado, pues también que nos compartan esa información del tracking de sus data loggers, ¿no? Que ya todas las empresas grandes de centros de inseminación cuentan con estos trackings. Entonces, que te los pudieran compartir, porque pues no hay nada que ocultar, al contrario, es un gran esfuerzo que hacemos los centros de inseminación para poder ofrecer esta garantía de temperaturas. Y luego es curioso porque se hace todo este esfuerzo muy grande, pero no hay una nevera de recepción de semen, ¿no? Entonces llega el repartidor a las 5 de la mañana, no hay nadie en la granja y te dicen, déjame la neverita ahí en la puerta y entonces dejas ahí, o deja el repartidor, quien sea, la caja ahí exponiéndose dependiendo pues al frío extremo o al calor, al rayo del sol. Entonces, como que se les olvida, ¿no? Como que quieren el semen a primera hora y se les olvida que debería de tener la persona que reparte el semen una nevera de conservación en donde pueda bajar las dosis, que es lo que hacen aquí en España en la mayoría de los lugares, es tener un habitáculo en donde el repartidor deja el semen, que haya suficiente espacio, no el típico neverita chiquita y llegar y amontonar las bolsas de semen y no serviría de nada. Entonces, calcular la nevera de conservación que hay que comprar y pues también que esté esta nevera en una barrera de que sea una contención de bioseguridad, que no puede entrar el repartidor hasta dentro de la granja, ¿no? Que exista en un perímetro de seguridad. Entonces, como te vas dando cuenta, Lau, son puntos diferentes críticos desde el momento del envío,
cómo pasó toda la noche esas dosis de semen, si pasaron en una mensajería, si se van con un repartidor privado, en el momento en que se almacenan en granja y también dentro de granja, si es que las sacan de estas bolsas que normalmente nosotros enviamos para compactarlas, a veces las dejan ahí y hasta el momento que les toca inseminar las van sacando, pero necesitan que estén fuera de esta bolsa, organizadas de manera horizontal para que la sedimentación no ocurra, bueno, que aunque es de manera natural, pero por lo menos estén distribuidas homogéneamente y puedan recibir tanto los nutrientes del diluyente como los antibióticos que también van a actuar en todas las células. Mira, punto muy importante porque justamente me regreso a un punto que tocaste anteriormente, que es el personal. Si nosotros no porque estamos teniendo un problema de personal en todas nuestras granjas, entonces, ¿es que capacitamos a quienes están con nosotros o es que capacitamos a quienes llegan? Porque a veces desafortunadamente de visita a visita ya no está la persona que anteriormente estaba con nosotros. Entonces, ¿cómo manejas tú ese programa o cómo le recomiendas a todas las personas a las que tú haces esas consultorías, cómo organizar esto para que, como tú lo estás diciendo, desde que llega y hay que ponerlas de forma horizontal? ¿Cómo haces tú para que todo este personal o es varias personas a las que capacitas? ¿Cómo manejas esto para que finalmente esa dosis, si llega en forma adecuada, bueno, pues ya dentro nosotros en la granja la manejemos de forma adecuada? Pues cuando doy apoyo de asesoría, cuando trabajo en estas granjas, si no existe un protocolo escrito, porque a veces creemos que estos protocolos no sirven de nada, pues los redacto, porque así en una reunión los estamos repitiendo constantemente y transmitiendo y repasando a nuestro personal la importancia que tiene que recuerden todos estos puntos críticos. Entonces, si no existe, redactarlo. Y si existe, estarlo dando en el momento que introducimos a un personal nuevo o que aunque ya tengamos un equipo consolidado, repasarlo para recordarles la importancia. Y lo otro lado, los carteles, esos funcionan muchísimo para tanto en las neveras, por ejemplo, de conservación, yo pongo temperatura mínima 15 grados, máximo 19. Entonces, así la gente, los mismos repartidores, luego me han llamado, Marina, esta temperatura ya está por debajo, ya está por arriba y son ellos quien me agrada mucho quien me avisa, digo, ay, qué bien ha servido ese cartel, ¿no? Para que sepan que es algo muy delicado, porque a veces nos confiamos del display, de la pantalla que tiene la propia nevera, pero es importante meter termómetros de máximas y mínimas porque a veces el display te puede estar marcando una temperatura errónea y no debemos, o sí, de estar confiados de que los equipos están calibrados, ¿no? Es una manera de saber tener dos temperaturas revisándolas. Marina, y ya en la práctica, en la granja, ¿tú recomiendas que antes de que vayamos a inseminar se revisen las dosis? ¿Hay algún proceso que se debe de hacer? ¿Ya se ha manejado bien? ¿Estamos bien que las temperaturas fueron adecuadas? ¿Se pusieron de forma horizontal? ¿Alguna otra recomendación de que tenemos que checar esas dosis o si hemos seguido estos pasos adecuados, con eso quedamos tranquilos? Es que se ha ido perdiendo el hábito de tener un microscopio. Entonces, sería muy útil que tuviera una formación el personal de gestación, de enseñarles a que vieran una motilidad normal de una dosis y que no necesitan un gran microscopio como el que tienen los centros de inseminación, es decir, un microscopio óptico en donde se le forme al personal simplemente la motilidad, porque no van a llegar a ver el tema de formas anormales, pero sí enseñarles qué es una aglutinación. Pero claro, esto requiere una formación, pues sí, con un proceso de un tiempo delicado, porque pues también, si se hace incorrecto, pues pueden ellos quemar digamos que la dosis y pensar que está muerto el semen, porque me ha tocado en algunas granjas que amablemente lo están intentando hacer y que en lugar de calentar un portaobjetos le pasan un encendedor por debajo y entonces más que revisar la motilidad es fijar a los espermatozoides y pensar que están muertos y realmente es que no hubo un precalentamiento de la cristalería como debería ser. Entonces, esta es una práctica que a mí me enseñaron en una granja y que es muy fácil de hacer para revisar los lotes, porque no hay que revisar todas las dosis. Es decir, si me llegan 5 pules diferentes o 6 sementales,
se revisa una gotita, está bien, están vivos, o hay algo raro, llamo al centro de inseminación, y pues ellos también cuentan con sus controles de calidad, te pueden decir si está bien o está mal, te vamos a reponer dosis. Entonces, yo creo que es algo que se ha ido perdiendo y no sé, Lau, tú en tu experiencia si has visto que se hagan en las granjas de tener estos microscopios. Pues efectivamente, como lo dices tú, ya perdimos la costumbre porque además siempre andamos corriendo. En las granjas cada vez corremos y corremos más, entonces queremos rápidamente lograr las inseminaciones. Las granjas han crecido, tal vez no tanto en Latinoamérica, pero ya tenemos granjas muy grandes también. Entonces, como bien dices tú, este último paso de revisión se ha tendido a perder. Entonces, pasaríamos ya a la práctica. Marina, esto de checar bien los calores de las hembras, también tú estás dando ese entrenamiento porque obviamente ese va a ser un punto muy importante, realmente checar el calor y si estamos nosotros aplicando la dosis en el momento adecuado. ¿Cómo estás también trabajando tú con toda la gente? Claro, lo primero que les cuento que los puntos críticos de cualquier inseminación es la reposición de las cerdas, para empezar por ahí. Siempre tienen la prisa de estar metiendo cerdas porque tienen un objetivo de inseminación, un objetivo de lechones, etcétera, y seleccionan lo que caiga erróneamente. Cuando les he dicho que, bueno, y sabemos por la teoría que es el motor de nuestra granja, el futuro productivo de nuestra granja son las reemplazo. Entonces, esta reposición tiene que ser muy cautelosa, es decir, que las cerdas tengan una edad en la primera inseminación. En lo personal recomiendo que vayan entre 230 y 250 días la primera inseminación de edad de la cerda, que el peso vaya de acuerdo con esta edad entre 140 y 150 kilos, que es aquí el reto con las genéticas nuevas que están creciendo muy rápidamente y que a lo mejor en edad no van a la par de este peso. Entonces, trabajar junto con la casa nutricional y la casa genética para que esta curva se dé adecuadamente y que no nos lleguen cerdas muy pesadas a la primera inseminación o que nos lleguen por debajo de este peso recomendado. Eso es lo primero que trato de transmitir al personal que está en la recela o en la reposición. Y les digo que, bueno, que es muy importante que hayan registrado 2 o 3 celos, que es lo ideal, ¿no? Y que si oigo algunas cerdas con algún fallo de detectar celos, pues probablemente sea una cerda que no ha entrado en pubertad, pero también es importante que haya un espacio que no estén muy ajustadas las cerdas para el momento de esta detección de celo, porque si no, más allá de detectar los calores, están más espantadas, las pobres están buscando un sitio seguro y cuando entran a recelar, las cerdas no demuestran esos calores, ¿no? Cuando no están las densidades correctamente en la granja. Y bueno, ya una vez de estos pasos, pues al personal repasamos constantemente los momentos óptimos de inseminación, porque las primerizas tienen una duración de celo media de 48 horas, mientras que una multípara, la duración de celo dura alrededor de 72 horas. Entonces, la ovulación ocurre en momentos diferentes y por lo tanto no podemos tratar las inseminaciones de la misma manera. Tiene que haber un protocolo para inseminar a las primerizas, un protocolo para inseminar a las multíparas y bueno, esto se repasa ya sea también si es técnica tradicional, cervical, cuidar mucho la higiene porque atravesamos barreras fisiológicas naturales de la cerda. Y otro punto que también les pido mucho en granja que no hagan porque a veces lo quieren hacer por ahorrar dosis, es partir las dosis seminales. Que dicen, no, pues es que yo me llega la dosis de 90 mililitros y la parto a ojo y la reparto en una cerda para hacer una poscervical y la otra poscervical. Entonces siempre les digo, por quererse ahorrar esa dosis, le están haciendo más mal que bien, porque a lo mejor a una le mandan la concentración correcta y a la otra le meten solo diluyente. Entonces, ahí empezamos a ver las camadas que no son homogéneas, empezamos a decir, esta cerda por qué falló, si antes me había dado una buena cantidad de lechones. Entonces, hay muchos errores que pueden ser por errores de formación
de capacitación de no estar repasando eso. Eso es excelente y qué bueno que hayas hablado tanto de la primeriza como la multípara, porque pues muchas veces a la primeriza no sé por qué no le damos desde que llega a la granja el manejo adecuado y todo lo que tú estás diciendo y que conlleva además un programa, un calendario diferente de inseminación. Entonces, qué bueno para que toda nuestra audiencia piense, estoy realmente yo haciendo dos calendarios, cómo estoy manejando esa primeriza, ese espeso que nos acabas de decir, todas esas edades son tan críticas y tienen tanto que ver en la producción futura de nuestra granja y entonces qué bueno que la hayas mencionado para que todos estemos pensando en ese programa que tarde o temprano pues va a ser el futuro de nuestra granja. Y tocaste otro punto, Marina, muy importante, la famosa inseminación tradicional o poscervical, que es un poquito, yo lo veo como un tabú aquí, sobre todo en Latinoamérica, casi no se usa y cuando vas y le preguntas, ¿por qué no? ¿Qué pasa? No, es que se lastiman las hembras, no lo puedo utilizar, tengo problemas. Sí me gustaría que nos platiques un poquito de esas diferencias y realmente cuáles son tus recomendaciones, si realmente es solamente para multíparas o también la podemos utilizar en hembras primerizas o separa el programa tradicional y el de postcervical. A ver, en mi experiencia, porque también he tenido oportunidad de trabajar mirando aparatos reproductores con la maestra Mariby Falseto, entonces, desde mi punto de vista y lo que he visto con los aparatos reproductores de primerizas, sí es correcto utilizar la técnica tradicional con las primerizas porque son úteros pequeños. Entonces, mantenerla, esa técnica para mí es correcta para primerizas. Pero si es o sea, se está perdiendo la oportunidad de utilizar una técnica como la poscervical en Latinoamérica por este tabú que bien mencionas tú, porque no se sabe aplicar la técnica en algunas granjas, pero es una técnica que te va a facilitar mucho en tiempo, sobre todo que no hay que detener la dosis y esperar a ver a qué hora la cerda la succiona. Es una técnica que si tú la hiciste con una higiene correcta, estás sabiendo en el momento en que la cerda te va a aceptar esta cánula, que no está en presencia el semental, que es la diferencia entre una tradicional y una poscervical. Con la tradicional sí tiene que estar el semental frente a la cerda, frente que en la poscervical no tiene que haber ningún estímulo ni del humano sobre las cerdas. Entonces ya la cerda tiene que haber pasado este momento en el que ella te demuestra el celo, periodo refractario, me parece que se llama, que ella está como apretando absolutamente todas partes del cuerpo, ¿no? En donde ella ya está relajada y puede permitir que pase la dosis de semen. Incluso puedes, de hecho, para que la hagas más rápido, una vez que ya atravesaste el cervix, puedes presionar la dosis sin ningún miedo a que haya este reflujo de dosis seminal. Entonces, para mí es una gran ventaja el poder contar con esta técnica que vamos a ganar tiempo, dinero y esfuerzo, y que he visto que en las granjas tienen mejores tasas que aunque en los artículos científicos no hay una clara diferencia económica entre el uso de una técnica y otra, cuando veo que en algunas granjas tienen mejores fertilidades con la poscervical, yo creo que es porque como en las tradicionales no tienen la paciencia de esperar a que esa dosis baje, con la desesperación del día a día, las prisas, presionan la dosis. En la tradicional hay mucho reflujo y mucha pérdida de dosis. Entonces, para mí que es por eso que da unos resultados más efectivos la poscervical, porque no hay el tema del reflujo de la dosis. Ah, excelente, excelente consejo. Es algo para que otra vez nuestra audiencia seguro que ya lo está pensando y vas a recibir muchas preguntas posteriormente sobre ese punto. Marina, tú eres una experta en el uso de ecógrafo. A mí me encantó la primera vez que fuimos a una granja y me fascinó qué bien lo haces, con qué precisión. Me gustaría que nos platiques, porque además creo que todos pensamos que el ecógrafo es simple y sencillamente para checar si la hembra está gestante o no, punto. Y tú me has enseñado muchas otras cosas que podemos hacer con los ecógrafos. ¿Nos platicas todo el uso que tú le das a un ecógrafo, este aparato tan maravilloso, pero que no nada más es para checar presión? Platícanos un poquito de todo lo que haces tú con los ecógrafos, porfa. Claro que sí, Laura. Pues mira, cuando aprendí a hacer las ecografías con nuestro buen Toño Vela, él fue el que me enseñó todo el tema de ecografía. Primero, bueno, pues me di cuenta que podíamos también reducir
bueno, o más bien revisar los famosos días no productivos, ¿no? En granja, si los revisábamos las gestaciones tempranas a unos 25 días, que es lo típico, y también revisábamos las tardías. Entonces, había momentos en maternidad que también me decían, oye, Marina, ¿me puedes revisar esta cerda? Y está sospechosa, creo que está vacía. Entonces, por la falta de este ecógrafo, que muchas veces pasa en Latinoamérica, y yo espero que ya esto no sea una tendencia, porque, por ejemplo, en España he visto que la mayoría de las granjas tienen el ecógrafo, pero en mi querido Latinoamérica todavía se considera un lujo y no lo es una herramienta del día a día y que hubieran evitado casos como el que les estoy contando de haber llegado a una maternidad y que me digan, esta cerda, como en términos coloquiales se dice, no ha echado panza, no tiene ubre, o no tiene tripa, y le paso el ecógrafo y la cerda tiene 114 días vacía. Entonces es impactante que a estas alturas no podemos comprar un ecógrafo para una granja, en donde, como me preguntabas, Lau, pues sí, lo utilizo tanto para las gestaciones tempranas, gestaciones tardías, también para medir la grasa dorsal, para ver en qué condición corporal salen las cerdas, por ejemplo, de maternidad, que a veces queremos o nos acostumbramos en granja y se lo dejamos al ojímetro de decir esta cerda está bien de buena condición corporal y no. Entonces, va a ser un equipo que nos va a dar con precisión cuántos milímetros de grasa tiene. Entonces, también se utiliza para medir grasa dorsal en el momento crítico que tú las tengas o que las quieres revisar, ya sea para introducir una reposición, para ver cómo está la condición corporal en gestación, o en maternidad, en lactación, etc. Y la última parte que también la utilizó la ecografía es para detectar las cerdas púberes e impúberes. De estas cerdas que tuvimos oportunidad de revisar, ¿te acuerdas? En una granja que decían que tenían problemas que no salían a celo, y realmente el problema era que no había una formación correcta de detectar los celos en las primerizas. Entonces, con el ecógrafo y una formación cuidadosa, pues podremos detectar si una cerda está puber o si se ha quedado impuber y necesita un protocolo hormonal para poderlas inducir al celo. Me encanta porque como dices tú, seguimos pensando que un ecógrafo es un lujo. Yo me acuerdo que a mí me tocó el doctor Santiago Martín Rillo cuando yo lo conocí, hace muchos años. Él nos decía, esto no es un lujo. Y eso que no teníamos ni los ecógrafos que hoy hay, ni tampoco lo usábamos para tú todo lo que acabas de decir. Creo que para muchos, ahorita el último punto que dijiste, de voy a checar hembras púberes o impúberes y cómo voy a trabajarlo, eso es algo que ni siquiera se piensa, aunque muchos de ustedes vienen, nos dan plática, vienen a toda Latinoamérica, pero es algo que no, y entonces es tan útil para completar tus inseminaciones, para saber si tengo que hacer un protocolo, para saber si realmente tengo un problema en la granja. Entonces eso, como dices tú, ya le diste 4 usos a un solo aparato. Y entonces quiero llegar a un punto muy importante porque no has dejado de repetir días no productivos, días no productivos, días no productivos. Y Marina, esa palabra ya no la usamos en granja, ya se perdió, ya todo el mundo así como que el otro día me tocó dar una plática y dije, no, me estoy regresando a 32, 34 años, 35 años de cuando dábamos esta plática. Me gustaría que nos comentaras qué es un día no productivo, cómo lo podemos medir y justamente por qué la reducción de estos días va a tener un impacto muy importante en nuestra granja. Claro, Lau. Pues primero el coste aproximado que está calculado en América es de $3 el día no productivo. El día no productivo es cuando una cerda no está ni gestando ni lactando. $3. Entonces es un coste por día, por cerda. Es un coste en el que va incluido gastos fijos como puede ser el alimento, la mano de obra, las instalaciones, los medicamentos, etc. Es un coste fijo que está aproximado y que cuando estuvo el problema también, por ejemplo, de más intenso cuando empezó la guerra, aquí en España se dice que el coste del día no productivo se fue a los 4 euros, 4,5 euros. Pero vamos a decir que en Latinoamérica está en unos $3 aproximados.
Entonces, imagínate una repetición cíclica, vamos a decir que por cerda, estamos hablando de $60 por una repetición de unos 20 días. Pero imagínate el fallo reproductivo del que te hablaba hace un momento de los 114 días de una sola cerda, se va sobre los $350 por cerda, el error. Entonces, al año, ¿cuántos errores tenemos de estos por no detectarlos y cómo van sumando días? Y esto pues nos va a hacer que se incremente el costo de producción y el coste de nuestro lechón. Y si sumamos que tenemos este famoso coste de oportunidad, es decir, los lechones que no llegaron al rastro, los kilos de carne que dejamos de vender por estos días no productivos, Lau. No, pues impresionante. Fíjate que yo me había quedado con el número de uno y medio, pero tienes razón, ha subido todo, tenemos el alimento, que es el punto más importante en el costo de producción. Entonces ya, qué bueno que nos estés dando esta información, Marina, porque pues ya hay quien sí lleva mucha su información ya computarizada y automáticamente te los da, pero al menos si no, como dices tú, bueno, piense usted que por cada hembra que repite a 20, 21 días, pues ya estamos perdiendo así tranquilamente 60, $70, ¿no? Entonces, llevar esos números no solo a la pérdida de, bueno, están repitiendo las hembras, sino, bueno, estoy perdiendo esto, un costo de oportunidad también. Y es importante que la gente sepa cómo calcularlo. Tú lo acabas de decir, hembra que no está gestando o lactando, así de rápido y de facilito, ¿no? Entonces, para que puedan hacer esa contabilización y se den cuenta qué tanto está impactando esto y como dices, aunado a un buen manejo con el ecógrafo, capacitación de tu personal, pues se va a reducir y no le vamos a estar echando la culpa nada más a la dosis de semen o a algún patógeno que tengamos en la granja. Entonces yo creo que nos estás dejando mensajes súper importantes que nos van a hacer reflexionar a todos nosotros, a toda nuestra audiencia. Como siempre, a mí se me acaba el tiempo, Marina, ya sabes que y se nos está terminando, pero me encanta, yo creo que podemos tener varias reuniones más en las cuales nos vayamos en cada uno de estos puntos y podamos desarrollarlo un poco más, pero eso ya será en el futuro. Pero te quisiera preguntar entonces ya lo último que quisiera. Dinos entonces, Marina, desde tu punto de vista, nos has hablado de muchísimos puntos, pero si nos pudieras decir, a ver, vamos a fijarnos, vamos a trabajar sobre estos 4, 5 puntos en la granja para mejorar tanto fertilidad, reducir días no productivos, que mi personal haga las cosas. ¿Cómo lo manejas tú? Sales de la granja y dices, ok, ¿y qué recomendaciones básicas quienes nos están escuchando deben ir hoy a la granja y decir, ok, voy a fijarme en estos puntos o así? ¿Qué nos recomendarías? Como decíamos, lo de quitar la visión del túnel de que sea el fallo reproductivo de la dosis seminal. Entonces, para quitarnos esa idea, pues entonces les recomendaría mandar a un externo las dosis que tú recibes en granja, ya sea de un centro propio o de un centro externo, mandarlos a un laboratorio externo y entonces así no es ni juez ni parte el propio CPG de decirte el semen está perfecto. Y entonces así vas a quedarte con toda la tranquilidad o con el ruido de decir algún problema en el semen y tú también con toda confianza le puedas decir al CTG, estoy encontrando estas bacterias o estoy encontrando estas motilidades. Eso para que se queden tranquilos que su CTG está trabajando correctamente. Otro punto que les dejaría de tarea, lo de las cadenas frías, que no den por hecho que están las temperaturas correctas de envíos, también revisarlo tanto en verano como en invierno, ver toda esa trayectoria de temperaturas y las temperaturas propias de las neveras de recepción, si es que existen, y de neveras de almacenaje de dosis en granja. Otro punto que podríamos decir es el repasar la formación, los protocolos, redactarlos y compartirlos con el personal para que también ellos también puedan aportar. Luego son ellos también los mismos que nos dicen, oye, vi esto, vi el otro. Entonces, carteles, protocolos y también pues es como contactarte con tu CTG para si tienes dudas de qué diluyente están utilizando. Es decir, que haya esa confianza de que también si ellos ven algún tipo de fallo te puedan llamar y decir,
no utilices este lote de dosis, porque al final son células, ¿no? No estamos trabajando con tornillos y es probable que pudiera haber algún choque térmico, porque también choque térmico o choque porque algún berraco o algún cemental tenga algún fallo en las células. Entonces, puede ocurrir la probabilidad de que pase y que te digan, hay un fallo, no las utilices y tú confíes en el centro y decir, bueno, pues me avisaron. Excelente, porque fíjate lo que estás diciendo, esa comunicación que los seres humanos, no sé por qué a veces tendemos a no hacer esa vía tan sencilla de comunicarnos, ¿no? Y eso aumenta la confianza que tú tienes en tu CTG, con tu centro. Entonces me parece excelente que la gente se vaya abriendo a eso. También porque a veces los centros es como si estoy haciendo una cosa rarísima y entonces, por favor, que te digan lo que se está haciendo y que tengas esa confianza, ¿no? O sea, somos un cliente y debemos de tener esa confianza. Entonces me gusta mucho que estés mencionando esto. Me parece que todavía aquí en Latinoamérica va a ser difícil poder mandar, como ustedes lo hacen en España, a un tercero. Creo que es algo que todavía no desarrollamos, ¿no? Tener alguien que me pueda hacer esa evaluación que nos recomiendas. Así que les dejamos también a nuestra audiencia algo en lo que pueden diversificarse, porque es muy interesante. Tú me lo mostraste y lo vimos en varias ocasiones cómo se hacían esas evaluaciones y me gusta mucho. Es algo que ni siquiera había yo pensado, que lo he visto allá y no me ha tocado verlo acá en Latinoamérica, pero queda como algo abierto para que algunos de nuestros audiencia creativa diga, esto es algo interesante que podríamos hacer. Me encanta, Marina. Ha sido una entrevista maravillosa. Nos has mostrado tu experiencia, nos has mostrado cómo el ir caminando por el mundo lo llena a uno de muchas ideas, de mucha visión. También todos estos estudios que has hecho y que siempre, y no lo dije, pero sí lo voy a decir, siempre Marina se saca las medallas para la mejor tesis, para el mejor trabajo, para lo mejor todo, y en las granjas pues es un orgullo trabajar con ella porque nos ayuda muchísimo a resolver muchas situaciones que a veces, como dice ella, estamos con una visión de túnel y no podemos resolverlo, y cuando ella nos acompaña pues nos ha ido muy bien, hemos tenido muy buenos resultados. Marina, siempre le preguntamos a nuestros entrevistados, y eso es si tú quieres o no, si nos recomiendas a alguien que tú consideres que podemos entrevistar. Puede ser cualquier tema, no tiene que ser reproductivo, pero alguien que tú conozcas, que es así como tu experiencia, que nos pueda dar mucho a nuestra audiencia. ¿Se te ocurre alguien, recomendarnos a alguien, Marina? Sí, claro. Bueno, primero antes darte las gracias por todas tus bellas palabras, Laura. Ya sabes que el cariño es igual recíproco y que te tengo mucha admiración. Y bueno, por el tema de algún profesional que nos pudiera compartir su experiencia aquí también en redes, la doctora Mariby Falsetto, te podría decir, a ver si la pudieras traer aquí en las pantallas, al doctor Alberto Estefano, que también ha sido nuestro sensei, Sí. y también a mi querido Oscar Heredia. Así Ah, que yo ahí te los dejo de tarea a ver a quién, o a los tres, ¿no? Estaría ideal que los pudieras entrevistar. excelentes, excelentes, diferentes perfiles, gente que, como dices tú, nos ha llevado por el camino, ha tenido esa, ¿cómo podríamos decir?, amabilidad de compartir con nosotros su conocimiento, y eso ha sido muy importante para nuestras carreras. Así que excelentes recomendaciones. Vamos a hablar con ellos para que nos den un ratito de su tiempo y compartan la experiencia. Marina, te agradezco muchísimo. Ha sido maravilloso platicar contigo. Espero que no sea la última aquí en pantalla, porque yo sé que pronto nos vamos a ver, si no en España, en cualquier otra parte del mundo nos vamos a encontrar y vamos a seguir platicando. Así que te agradecemos mucho aquí en Cerdocast que hayas aceptado nuestra invitación, que hayas compartido tu conocimiento con todos nosotros, y pues nos vemos en la próxima, Marina. Que sea buena semana, muy buena semana para ti. Qué lindos, muchas gracias. Gracias, Laura, y un abrazo para todos y gracias por escucharnos. Chao, Marina, cuídate mucho, un beso.